Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando el día domingo del Buen Pastor y por tanto toda la liturgia nos habla de eso, del Buen Pastor. Estaba en una casa hace mucho tiempo y en la casa había, como en todas las casas, sus perritos. Y yo me quedé observando el comportamiento de los perritos y la mamá a los perritos les daba órdenes. A ella le hacían caso de una manera o de otra, pero cuando el esposo, el papá, les hablaba, aquellos perros eran muy obedientes. Y yo me quedé escuchando qué era lo que hacía el papá y cómo se dirigía a los perros. Así de que entonces yo dije, pues ya sé cómo dominar a estos perritos. Tenía que decirles: siéntate, acuéstate, tráeme la pelota, cada una de esas frases en inglés. Siéntate, sit, slow down, give me the ball, tráeme la pelota. Pero aquel animal, cuando yo le hablaba, se me quedaba como viendo, diciendo: ¿y esto de qué va? ¿De qué va? Y entonces me dijo el papá: mira, es que no solo consiste en que tú les hables y les digas la palabra mágica, sino que también reconocen la voz. Los perros, ustedes saben, los perros no ven como nosotros vemos. No tienen vista ni reconocen al amo por la vista, lo reconocen por el olor o por la voz. Por eso cuando llega un extraño a una casa, lo que primero hace el perro es acercarse allá a los pies a ver si huele como huele la familia. Y si no, pues para irse acostumbrando a aquel olor del nuevo visitante. En aquella casa, como soy un visitante bastante frecuente, los perros no me ladran, pero no me obedecen tanto. Al único mandato que logré que me obedecieran es give me the ball. Como que divertirse sí les encanta, pero el resto como que cuando el amo está, más bien están pendientes de qué dice el amo, casi como diciendo, pues hazle caso a él o no. Como cuando uno le pregunta una cosa a una niña y al lado está su mamá o a un niño y le dice: oye, ayer le estaba preguntando a una niña: oye, niña, ¿tú quieres ser feliz? Y en vez de responderme, se puso mirando a su mami, como diciendo: tengo que preguntarle a mi mami a ver si me deja ser feliz. Pues a aquellos perritos también pasaba lo mismo. Pero la palabra y respuesta que yo logré entender es bien clara. Me dijo: escuchan y reconocen la voz de su amo. No es tanto lo que dice, sino el tono y la voz del amo. Así de que, en cierta manera, nos pasa lo mismo con Papá Dios. Papá Dios, ¿cómo lo reconocemos? Porque escuchamos unos mandatos venidos de Él, que también nos pueden venir de otro lado, nos pueden venir de nuestros hijos, nos pueden venir del padrecito, nos puede venir de una circunstancia, pero a lo mejor no escuchamos esas palabras. Tienen que venirnos de la voz de Papá Dios. Por tanto, Jesús viene a decirnos a quién hay que escuchar. En esta semana la podemos llamar la Semana del Buen Pastor.
Empezamos con el evangelio de ayer, que era el buen pastor, y vamos a seguir la semana hablando del buen pastor, porque es importante que descubramos al buen pastor. El problema del mundo es por eso, porque andan siguiendo a un montón de personas que no son buenos pastores. Entonces, ¿qué hay que hacer para seguir a un buen pastor? Primero, distinguir quién es el buen pastor, porque pastores hay muchos. Miren que a mí me llaman pastor. Y si nos vamos a cada esquina, en cada esquina hay pastores. Entonces, ¿a quién hay que seguir? Es la cuestión. ¿A quién hay que seguir? Jesús aquí nos dice, el verdadero pastor es aquel que conoce y que las ovejas lo conocen por la voz. La voz. ¿Cómo puedo reconocer a Dios? Esto es bien sencillo. Si yo sigo la voz de Dios, todo se me va a hacer simple. ¿Y por qué entonces nuestra vida la complicamos? Porque no andamos oyendo la voz del pastor. ¿Cuántas personas yo les digo muchas veces que la vida se nos llena de telarañas porque andamos siguiendo miles de cosas? Nos preocupa qué piensa la vecina, el vecino. Y nos preocupan los comentarios. ¿Cuántos odios, rencores en nuestro corazón hay? Y todos nacidos porque la comadre dijo que yo no sé qué, la suegra dijo que yo no sé qué. Y miren qué sencillo escuchar la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios? Dios te dice que Él es el único juez y que nadie debe juzgar a nadie, que con la misma vara con que tú juzgues vas a ser juzgado. Es la voz de Dios. Estaba hablando con una persona ayer y tenía este problema, como muchos de ustedes tienen este problema, que les preocupa más lo que piensan los demás de ustedes. La niña era lo mismo, que le pregunté, ¿quieres ser feliz? Y le andaba preguntando a su mamá, como si ella no supiera cómo ser feliz. Entonces, ¿cómo ser feliz? Pues siguiendo la voz de Papá Dios, que significa hacer lo que Él me pide. Cuando alguien hace un comentario y habla mal de mí y me critica, es bien sencillo de resolver el problema. Si aquella persona me critica, no me preocupa para nada. No me preocupa para nada, ni me debe preocupar para nada lo que todo el mundo piense de mí. Y mi vida entonces se simplifica. Si ustedes hicieran caso de esa frase que algunas veces les he dicho, después de lo que Dios piense de mí, todo me viene guango. Qué sencilla frase, ¿verdad? Después de lo que Dios piense de mí, y yo sé lo que Dios piensa de mí en cada instante. Por tanto, si alguien anda diciendo un comentario sobre mí, y es verdad, pues ¿qué me preocupa? No me tiene que preocupar, yo ya lo sabía. Alguien me dijo un día, padre, andan diciendo que usted está loco. Pues no te preocupes, que mi hermana ya cuando era niño me lo decía, o sea que no es nuevo para mí. No me preocupa. Sin embargo, a nosotros a veces sí nos preocupa lo que dicen los demás. Pues si es verdad, corrígelo. Y si no es verdad, y lo andan diciendo, ¿para qué lo crees? Si no es verdad. Y tú lo sabes que no es verdad. Entonces, si empiezas a creerlo, quiere decir que te preocupa más lo que piensan los demás que lo que piensa Dios. La voz de Dios la estás escuchando y Dios te dice, ¿cómo eres tú? En cada instante. Es como si tú vas al espejo. Oye, cuando tú te presentas al espejo, ¿cómo te dice el espejo? Oye, si pesas 200 libras, no te va a decir, tú eres la más flaquita del mundo. No lo va a decir el espejo. Te va a decir simplemente, bueno, si quieres ser la más flaquita, pues empieza por cerrar la boca cuando comes. Pero no te va a mentir el espejo. Así tu conciencia no te va a mentir y la voz de Dios ahí está. Por tanto, ¿quieres seguir al buen pastor? Escucha su voz. Después dice el Evangelio que la otra forma como se descubre al buen pastor es que el buen pastor a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. A cada uno de nosotros. Es como nuestra mamá. Yo recuerdo en una escuela que estuve trabajando, los niños me conocían perfectamente y sabían exactamente cómo obraba, porque los niños lo estudian a uno perfectamente. Así es de que entonces le dije a este niño, Paco, porque no andaba haciendo las cosas bien. No me escuchó. Entonces le dije, Ramírez, tampoco me escuchó. Entonces le dije, oye tú,
cuando le dije, oye tú, y con seriedad, me dice, ya ni por mi nombre me reconoce, ni por mi apellido, me llama simplemente tú, o cuando el padre ya dice simplemente, oye tú, espérate. Es como la mamá que conoce perfectamente a sus hijos, que les llama por su nombre, y a veces ni siquiera le llaman por su nombre, les tira una miradota, que con esa miradota los congela. Diversas formas de hablar. ¿Conoce sí su nombre? Sí, pero también sabe usar otro medio para poder mandar. El buen pastor es así. Y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo, que llama a Pedro, le llama a Simón, y algunas veces le llama Satanás. Apártate de mí. Depende qué le quiere decir. También a los fariseos le llama Nicodemo. Le llama también Simón, también el maestro. Pero también les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados. Depende qué mensaje quería decirles, con el nombre lo transmitía, con la palabra que usaba para dirigirse a ellos. Y así es Papá Dios con nosotros. Pero cuando el demonio nos habla, el que no es pastor, entonces el demonio nos habla y nos dice, tú eres la persona más bella, y siempre está adulándonos, nunca nos dice la verdad. Es el arte del demonio, la mentira. Pero Papá Dios es claro, y su voz es también clara. Pero también, además, Papá Dios dice, como dice aquí Jesús, el buen pastor va delante de nosotros, nos saca, nos lleva a pasear. Estaba diciendo una mamá que sus hijas se quejaban ante el papá. Y se quejaban porque, pues, el papá, cuando eran las niñas, niñas, y los niños más chiquitos eran niños chiquitos, entonces llegaba el papá y se divertía con ellos. Y estaban contentísimos, que era un grande papá. Pero las niñas crecieron, y las niñas, pues ya cuando llegaba el papá, decían, ay papi, llévanos a pasear. Y ya al papi eso de pasear, pues le resultaba un sacrificio extra. Entonces la esposa ahí, mira, oye, ya son mayorcitas, llévalas. Mira, a lo mejor nada más las llevas y paseas, las llevas por ahí. Lo que quieren es que tú les compres algún helado y que estén por ahí y luego regresas. ¿Y cuánto te gastaste? Te gastaste a lo mejor $5. Pero mira, pero ya van a estar las niñas contentas y van a irse a la cama contentas y van a descansar y van a decir que tú eres el papá más grande. Qué verdad era ese comentario de la mamá. Y como él todavía no se convencía, le tuve que convencer yo. Mire, pues es que estas niñas ya son adolescentes y usted todavía no ha crecido y usted tiene que crecer con ellos, con sus hijos. Se divertía muy bien cuando eran niños sus hijos y se divertía con ellos y se la pasaba en grande, pero ahora que ya han crecido también usted tiene que crecer y darse cuenta al crecer que si se trata ya de estar con un adolescente, tiene que comprender que el adolescente ya no es igual. Y si usted mantiene al adolescente contento, pues el adolescente crecerá contento y usted seguirá también contento, y contento el pastor y también contenta las ovejas. Pues no me había dado cuenta. Pues empieza a darse cuenta. Descubrimiento maravilloso, hay que crecer. Y el pastor crece con las ovejas. Sabe que necesitan ir y salir y las lleva afuera. Y no solo las lleva afuera, va adelante, guiando a las ovejas a pastos, a comida, a lugares, a descansar. Esto es el buen pastor, así es Dios. Qué hermosísimo tener un Dios así. Y pensar que a veces andamos detrás de pastores que no son pastores, y siguiendo voces de asalariados que no son pastores, y que solo se buscan a sí mismos y se aprovechan de las ovejas. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Reconocer la voz del pastor. ¿Ustedes reconocen la voz de su mamá? ¿Verdad que sí? Miren que a mí me reconocieron nada más entrar. Si saben cómo camino, dicen, esos pasos son del Padre Salvador. Seguro que viene y pum, voltea. Mira, si es. Pues si ya me reconocen, también reconocen a su mami. Yo también reconozco a veces a su mami. Es más, me equivoco. Algunas veces cuando yo llamo a la casa de ustedes, oiga, señora, ¿cómo está? Dice, no, soy la hija. Ok, perdón, es que tienes la misma voz. Perdón. Y me equivoco. O a veces al revés. Oye, ¿me comunicas con tu mami? No, yo soy la mami. Porque la voz la aprendieron ustedes de la voz de su mami.
y es casi el mismo tono, en muchos de ustedes es el mismo tono, pues igual, entonces nosotros tenemos la voz de Dios en nuestra conciencia, hay que escucharla siempre. ¿Para qué? Y aquí está el secreto. Porque dice Jesús, porque quien entra por mí, aquí sucede lo que Jesús dice, viene para tener vida y abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que ustedes sean felices. Así de que si no quieren ser felices, allá ustedes. Pero la verdad, yo les puedo decir que en mi vida toda entera he vivido siempre la alegría de la entrega a Jesús. Desde mi casa, mi padre siempre era alegre. Y cuando me fui al seminario, la única cosa que me dijo, ya me la han oído, me dijo, si vas a ser un cura triste, mejor ni te vayas, porque un cura triste es un triste cura. Así de que si ustedes van a ser católicos amargados, mejor cámbiense de chaqueta. Qué hermoso es, tan sencillo como decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz, hoy, mañana y siempre.